Vocación y misión de Salomón. Primer aspecto, la subida de Salomón al trono. Quiero comentar dos aspectos de la vida meramente humana, social, política de Salomón y por lo tanto del reino de Israel. Las luchas, las dificultades entre el pueblo de Israel se fueron dando como en cualquier otro pueblo. También entre ellos había estas discusiones, estas dificultades o esas luchas por ver quién podía quedarse en el trono, en el reinado, es decir, como la lucha política normal en cualquier situación, en cualquier pueblo. Conocemos también las dificultades que surgieron entre Saúl y David. Reflejan esas dificultades que se fueron dando en el pueblo de Israel, entre el norte y el sur. También así hay muchos otros aspectos o elementos puramente sociales, políticos, culturales, humanos entre ellos. Y la subida al trono de parte de David, pues de parte de Salomón, también tiene sus situaciones muy humanas. Un hermano mayor de Salomón, cuando ya David estaba muy viejito, que ya no podía reinar, él se proclamó rey, Adonías. Se convenció por ahí algún sacerdote, Abiatar, e hicieron sacrificios, se proclamó rey, con algunos conocidos, con algunos que lo apoyaban. También con Joab, el que había sido el capitán, el jefe de la guardia del rey David. Y ahí entra en escena Natán, que va a favorecer a Salomón, a Betsabé, la madre de Salomón, y Natán, que había sido también el profeta de David. Y Natán hace un plan con Betsabé para subir a Salomón al trono. ¿Cuál fue el plan? Que iba a entrar primero Betsabé a la presencia de David, ya viejito. Y le dice Betsabé: acuérdate, Señor mío, mi rey, que tú me prometiste que mi hijo Salomón sería rey cuando tú ya no pudieras, ya no estuvieras. Y le dice: ¿cómo es entonces que Adonías se ha proclamado rey sin que David lo sepa? Vean lo que le dice Betsabé: sin que David lo sepa. El rey no está enterado y viejito. Y en ese momento iba a entrar Natán, el profeta, y vean lo que le dice Natán a David: seguramente tú, David, nombraste a Adonías rey, porque de otra manera no creo que Adonías por su cuenta se estuviera proclamando rey. Y allá está con el sacerdote Abiatar, con Joab, con todos los del norte, proclamándose rey. Y seguro tú lo mandaste, ¿verdad que sí, rey Salomón? Digo, rey David, tú lo sabías, ¿verdad que sí? Tú lo mandaste. Vean la estrategia. Primero, él sabe a decirle: tú me habías prometido. Pues ya el rey no se acuerda de nada, ya no sabe si sí o si no. Pero Adonías se está proclamando rey sin que tú lo sepas. Tú no estás enterado, por su cuenta. Y ahora entra
Natán a decirle, seguro tú lo sabes, o no sabías de esto, o están haciendo las cosas a tu espalda. Intrigas, estrategias, cosas que se van dando en la política. Y pues eso ayudó también. David ya viejito dice, no, no, yo te prometí que Salomón, entonces yo, David, decreto que Salomón será el rey. ¿Qué nosotros podemos entender de esto? La historia es normal, humana, social, política. Otra cosa distinta es la interpretación que se le da posteriormente a la historia a la luz de la revelación divina, a la luz del proyecto que va trazando Dios, de cómo Dios va acompañando al pueblo. Posteriormente se le da una interpretación religiosa a los acontecimientos. Y entonces se va entendiendo y se va proclamando y se va resaltando que Dios elige a Salomón, porque cómo se van dando las cosas. Pero se insistirá mucho más, no tanto en los elementos humanos, sino en resaltar lo positivo de las personas. Y aquí se va a hablar de la elección de Dios para Salomón. Otro aspecto también de la vida humana política de Salomón, pues son las críticas que se le hacen. Primero, la implementación de los impuestos. Salomón, para tener que hacer muchas construcciones, especialmente la del templo, tuvo que imponer los impuestos y especialmente a los del norte, algo que no les estaba sentando bien a ellos. Las alianzas políticas que tuvo que hacer Salomón. Salomón era un rey político y quería seguir ampliando, ensanchando su reino y quería proteger su reino, aquel reino que había engrandecido el rey David. Entonces, para esto tiene que hacer alianzas políticas con Egipto, con otros imperios. Va haciendo contactos, entra en relaciones, cooperación mutua con los imperios. Pero para estas alianzas, pues Salomón tenía que hacerlo a la manera de ese tiempo, casándose con hijas de esos reyes, con familias de estas personas. Entonces, Salomón cae en esta situación también de casarse con mujeres extranjeras. Y esto lo va llevando a otro aspecto, de alguna manera a relajarse en las exigencias en torno a la idolatría. ¿Por qué? Porque ya va permitiendo que en su pueblo entren mujeres extranjeras y las mujeres extranjeras pues traen sus dioses, traen sus cultos y de alguna manera Salomón tiene que apoyarlas, tiene que favorecerles sus cultos y en algún momento también el mismo Salomón participar de algunos de esos cultos de alguna de las esposas. Entonces, lo van llevando prácticamente a un desastre. Y luego también, pues ahí está el juicio que hace el deuteronomista. Ustedes pueden leer en el capítulo 17, del 14 al 20 del libro del Deuteronomio. Es una lectura que se hace de los acontecimientos. Es decir, teniendo en cuenta lo que ya ha pasado con David, pues se hace esa lectura. Cuando ustedes vayan a elegir un rey, ya tengan en cuenta que no vaya a hacer alianzas con Egipto, que no se enriquezca tanto, que no se case con mujeres extranjeras, que no acumule sus tesoros, que no tenga tantos caballos, que no... Todo lo que había sucedido con Salomón. Son algunos juicios que se hacen de la vida de Salomón que terminó prácticamente pues no muy bien.
simplemente recordar, es la historia humana que se desenvuelve como cualquier otra historia, como cualquier otro pueblo. Lo importante es que ahí en esa historia nosotros vayamos descubriendo la presencia de Dios y que va actuando a partir de los acontecimientos, que se hace presente para guiar, para acompañar, para conducir. No quiere decir que Dios apruebe todas las cosas que nosotros hacemos o todas las cosas que hace un rey, que hace una persona que se dice está en nombre de Dios. No es que Dios apruebe todas esas cosas, sino que a partir de los acontecimientos, Él puede hacerse presente para ayudar a reflexionar, ayudar a entender, ayudar a seguir caminando, seguir avanzando. Dios es el que va construyendo y va llevando adelante el proyecto salvífico. A pesar de esto, pues hay que resaltar dos aspectos importantes del rey Salomón. La obra más grande de construcción, que es el templo de Jerusalén, pues se debe a Salomón. Ya David había centralizado el culto en Jerusalén con la presencia del arca. Ahora Salomón continúa y a él le toca construir el templo. Pueden ver ustedes en primer libro de Reyes 8, del 28 al 30, y especialmente segundo libro de Crónicas 6, del 17 al 21. Ahí está el significado importante de tener un templo. Dice el segundo libro de las Crónicas: ahora, Señor, Dios de Israel, confirma la promesa que hiciste a tu siervo David, aunque ¿es posible que Dios habite con los hombres en la tierra? Si no cabe en el cielo lo más alto del cielo, cuánto menos en este templo que es construido por hombres. Aún así, dice, vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que te dirige tu servidor. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre este sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración de tu siervo y Señor, escucha las súplicas de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando oren en este sitio. Escucha tú desde tu morada del cielo, escucha y perdona. ¿Qué significado tiene entonces el templo ahí? Si bien Dios es tan sublime y tan excelso y no se puede contener en una cosa material, aún así Dios ha elegido un espacio, un lugar donde habitar de manera más especial. El templo es ese sentido, un lugar donde puedas encontrar más propiamente a Dios y donde puedas orar para ese encuentro con Dios. Y un lugar desde donde Él te escucha, te ve, te atiende. Es el significado del culto que se resalta con la construcción del templo, la consagración que hace Salomón. Y el otro aspecto, pues, es el de la sabiduría. De acuerdo a la tradición de Israel, Salomón es el más grande sabio. Ya desde la consagración que va a ser del templo, Dios le pide o le dice que le pida algo y Salomón le va a pedir sabiduría. Primer libro de Reyes 3:9. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Está la sabiduría de Salomón, que le pide a Dios esa sabiduría para saber gobernar. Primer libro de Reyes 4:29 al 32. Dios concedió a Salomón, dice ahí,
una sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente abierta como las playas del mar. La sabiduría de Salomón superó a la de los sabios de Oriente y de Egipto. Fue más sabio que ninguno, más que Etán, el esragita, más que los rapsodas de Emán, más que Calcol y Dardá, hijos de Mahol, y se hizo famoso en todos los países vecinos. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Es decir, se le atribuye muchos textos sapienciales, se le atribuye muchas composiciones, proverbios, enseñanzas, y pues más sabio que todos los sabios de los pueblos vecinos. Pues si bien en algunos de estos reyes podemos ver algunos elementos humanos, errores, dificultades, podemos resaltar aquellos aspectos positivos, aquello que hicieron en favor del pueblo de Israel y cómo es Dios mismo el que va llevando a cabo el plan salvífico. Si fuera simplemente por los hombres, pues no perseveraría ese proyecto por nuestras fragilidades, por los errores, pero es Dios quien va actuando ahí. Y precisamente comentábamos estos días, el libro de las crónicas o los libros de las crónicas hacen una relectura de los acontecimientos, resaltando lo más positivo de las personas para decir, hay esperanza, hay que seguir construyendo, hay que seguir creciendo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.